Continuamos en la UNED en el grado de Historia y estamos hablando de Historia en la península ibérica. Hablemos de la formación de Al-Ándalus, del Emirato Omeya en Al-Ándalus, del 756 al 929. Hablemos de la jornada del Arrabal de Córdoba. Córdoba estaba poblada por multitud de gentes de origen diverso. Acogía a árabes que llegaban de Oriente y de Ifriquilla, magrebíes, bereberes, junto a muladíes y mozárabes, así como a poblaciones judías. La mezquita hubo de ser ampliada por el número de fieles que querían escuchar la oración y rezar. Desde que Ismán I restauró el antiguo puente romano sobre el Guadalquivir, la orilla izquierda se fue poblando, formando un arrabal, barrio, fuera de la ciudad. Era un lugar bullicioso, lleno de vida. Aquí convivían el pueblo llano, comerciantes y pequeños artesanos, gentes empleadas en el gobierno. Todo estaba cerca de la mezquita mayor y del palacio de los emires. Esta parte de la ciudad fue tomando auge hasta convertirse en un centro de oposición al poder. Esta circunstancia fue avivada por el carácter de Al-Hakam, con un modo de impartir justicia demasiado radical. Las clases sociales de Córdoba consideraban al emir despótico y había instituido nuevos impuestos y, para colmo, los recaudaba el conde Rabí, un cristiano. La situación era crítica. Un soldado de la guardia del emir había llevado a bruñir su arma a un espadero. Le pareció que no le atendía con suficiente rapidez y empezaron a discutir. La disputa llegó a tal estado que el soldado mató al hombre. Ese día el emir estaba de cacería y al regresar fue recibido por los cordobeses a gritos y gestos hostiles. Algunos de los revoltosos fueron crucificados. Este hecho hizo que en Arrabal estallase un motín. Se dirigieron en masa con intención de forzar las puertas del Alcázar. De inmediato, las milicias de palacio se formaron para ofrecer resistencia. Era el mes de mayo de 805. Donde nobles de Córdoba, entre los que se encontraban varios alfaquíes, tramaron una conjura para destronar al-Hakam y sustituirlo por otro omeya, Muhammad ben al-Qasim. Este hombre, fiel a su primo el emir, fue a contarle todo y le dio la lista de quienes estaban implicados. Las ejecuciones no se hicieron esperar. También fueron asesinados dos tíos del emir, hijos de Al-Rahman I, a los que tenían encarcelados desde su llegada al poder por temor a que alentaran alguna sublevación. Estas ejecuciones conmovieron el ánimo de la ciudad, que veía espías y delatores por todos los lados. Al-Hakam restauró las murallas, aseguró las puertas de su recinto y llevó a su palacio gran cantidad de armas por temor a una rebeldía acentuada. Se hizo una guardia personal con gente de fuera de España y la puso bajo el mando del jefe de la comunidad cristiana, el comés conde Rabí, hijo de Teodolfo. La matanza fue cruel cuando Al-Hakam mandó a sus soldados hacia el Arrabal. 300 notables participantes en el motín serían crucificados. Se decidió que el resto de supervivientes conservaran la vida a cambio de que se marchasen de Córdoba. El Arrabal sería arrasado y el solar arado y sembrado para que nadie levantase allí ni una choza. Todo se cumplió hasta que a finales del siglo X se infringió la prohibición de Al-Hakam. Este emir pasaría a la historia con el sobrenombre de Al-Rabadí, el del Arrabal. Hablemos de la hacienda y los impuestos del Emirato Omeya. Este es un ejemplo más de la centralización del Estado andalusí. Su sede se halla en la corte, integrada por un diván, secretaria, cuya dirección ostentó un visir. Formaban parte del diván de Hacienda varios tesoreros que procedían de la aristocracia árabe cordobesa y de las ricas familias mozárabes y judías. Los recursos de que disponía la Hacienda en Al-Ándalus procedían de los siguientes impuestos: el que todo buen musulmán debía pagar, el zakat o limosna legal, consistente en la 10ª parte, aunque la tasa podía variar, de los rebaños, las mercancías y las cosechas. Otro de los tributos que debían satisfacer los dimíes o protegidos, como eran el impuesto personal o de capitación, el jizya, la contribución territorial, el jaray, que llegó a transformarse en un impuesto permanente aun cuando los posesores de tierra se convirtieran al Islam, el quinto del botín de guerra, donaciones testamentarias,
herencias vacantes y tasas extraordinarias. Y por último, pero no más importante, serían los impopulares impuestos extraordinarios como el cati, o capitación mensual, o la cábala, sobre la fabricación y circulación de mercancías. Los grandes recursos que proporcionaba el sistema fiscal se distribuían en 3 tesoros. El de la comunidad, administrado con el calí, por el sostenimiento de mezquitas, madrazas, hospitales; el público, administrado por el soberano, para sufragar los gastos públicos; y el privado del soberano, para costear los gastos de la casa real. Hablemos de los ataques normandos en el Al-Ándalus y sus efectos. Los cronistas árabes que recogen el más terrible ataque normando contra Al-Ándalus mencionan que el número de sus barcos rondaba los 80, de los que 54 eran de grandes dimensiones y los otros restantes más ligeros. Conocedor de su mala fama, el gobernador de Lisboa, Ibn Hazán, luchó con ellos bravamente, rechazándole después de varios días de encarnizados choques. Los vikingos ya se habían apoderado de Capbil, la isla menor en Cádiz, y remontaban al Guadalquivir dispuestos a saquear y destruir Sevilla y aún la mismísima capital de Al-Ándalus, si sus fuerzas se lo permitían. 4 naves se separaron de la flota principal para inspeccionar el territorio hasta la localidad de Coria del Río, donde desembocaron y dieron muerte a todos sus habitantes a fin de impedir que tuvieran tiempo de advertir a los suyos. El camino hacia su fortuna estaba libre. Apenas transcurridas 3 jornadas desde su desembarco, los normandos decidieron remontar por fin el Guadalquivir hacia Sevilla, conocedores de las riquezas que era fama y que se albergaba en esa ciudad. Para entonces sus habitantes se disponían a la defensa solos, sin un caudillo militar claro que guiase su ejército, pues el gobernador de la ciudad les había abandonado a su suerte, huyendo a Carmona. Los musulmanes se encontraban, por tanto, a merced del peor de los enemigos. La matanza y el saqueo duraron unos 7 días. Una semana en lo que más fuertes huyeron, escapando cada uno por su lado, y los más débiles cayeron en las garras de los vikingos. Mujeres, niños y ancianos desvalidos fueron pasados a cuchillo y violados. A algunos de ellos se les perdonó la vida, aunque su destino era también estremecedor, la esclavitud. Sin respetar siquiera lo más sagrado, cargados con el botín y los prisioneros regresaron a sus naves para volver al seguro campamento de Capquil. No contentos, volvieron a Sevilla en una segunda ocasión, esperando aumentar el número de cautivos entre los desafortunados que regresaran a sus hogares al considerar que los ataques habían cesado. No encontraron más población que un puñado de viejos que se habían reunido en una mezquita para rezar por los suyos y hacerse fuertes. De nada sirvieron sus oraciones. Los normandos tomaron a la fuerza el lugar santo y su sangre bendijo la tierra de aquel lugar, que a partir de entonces pasó a llamarse la Mezquita de los Mártires. Durante casi 2 meses compararon totalmente a su antojo, desolando y asombrando y sembrando el pánico entre los andalusíes, hasta que en noviembre el emir Abd ar-Rahman consiguió movilizar un ejército suficientemente fuerte para plantarles cara. Parte de esta tropa, al mando de Ibn Rustum y otros generales, pronto alcanzó la comarca del Aljarafe sevillano, donde en un fustigamiento conjunto de caballería e infantería consiguieron desconcertar plenamente a sus enemigos. Mientras algunos de los soldados provocaban con sus escaramuzas a los vikingos en los alrededores de la ciudad, el grueso del ejército andalusí esperaba a aquellos valientes que atrajeran a los normandos a un lugar llamado Tablada, al sur de Sevilla, donde, confiados en su notable superioridad numérica, los andalusíes y como guerreros, los hombres del norte, mordieron el anzuelo y descendieron con sus naves el río Guadalquivir en persecución de aquellos que habían osado provocarles. Al llegar a la aldea de Tejada, desembarcaron, y el celo se abatió sobre ellos. Aquella atroz derrota les supuso la mayor de las humillaciones que hasta entonces habían recibido. Sobre el campo de batalla quedaron más de 1000 cadáveres de normandos y cerca de 400 fueron capturados por escarnio de todos. Mientras los supervivientes escapaban profundamente aterrorizados hacia sus naves, abandonando más de 30 embarcaciones en la huida, Ibn Rustum ordenó la decapitación ejemplar de los prisioneros supervivientes a la vista de sus camaradas. El fuego acabó sobre el Guadalquivir con las naves vacías, mientras algunas de las cabezas cortadas eran enviadas al emir Abd ar-Rahman
y otras, clavadas en picas o en palmeras, permitieron saber a los sevillanos que su sufrimiento había llegado a su fin y que los asesinos de sus seres más queridos ahora les miraban desde las cuencas de sus ojos vacíos. Las murallas de Sevilla fueron reforzadas y fortificadas, se repararon los daños causados por los normandos en las mezquitas, los baños y las casas. El puñado de hombres del norte que consiguió salvar la vida y escapó por tierra hasta Carmona y Morón fue arrinconado por Ibn Rustum, que les forzó a rendirse y consiguió su conversión al Islam. Asentados en el valle del Guadalquivir, es fama que se especializaron en la cría de ganado y en la producción de leche y sus derivados, y que sus quesos se convirtieron en más que famosos en aquellos tiempos. Años después, en el 859, Sevilla volvió a sufrir un nuevo ataque. La respuesta del emir de Al-Ándalus fue dura y contundente. Durante esos mismos años había ordenado la construcción de una flota de guerra capaz de frenar aquella amenaza y no duraría en enfrentarla con los mejores marinos del Islam a quien se atreviera a atacar Sevilla. Mientras Al-Ándalus se poblaba de atalayas y fortalezas en la costa para vigilar el mar y los hijos de aquellos hombres del norte pasaban a engrosar las filas de los servidores de los omeyas como soldados de élite destinados a proteger al príncipe. Tales medidas consiguieron su fruto, ya que los musulmanes hispanos lograron rechazar los ataques de los vikingos durante el siglo X. Desarrollemos lo que fue el Emirato de Al-Rahman II, entre los años 822 y 852. Tenía 30 años de edad cuando accedió al trono, y como su padre y su abuelo, tuvo que reprimir las pretensiones al trono de su tío, Abd Adak. Se entregó a la tarea de reorganizar administrativamente Al-Ándalus. Intentó presentar una imagen de moderación ante los mozárabes y los musulmanes sometidos a la férula de la aristocracia árabe. Consciente del poder e influencia de los alfaquíes, ordenó derribar el mercado de vinos de Secunda, cerca de la capital cordobesa, contrario a los preceptos del Corán. Luego, como concesión al populacho, crucificó al responsable de la política fiscal de su padre, un cristiano, que las fuentes llaman rabí. Fomentó las ciencias, las artes, la agricultura y la industria. Durante su reinado se introdujo en Al-Ándalus el sistema de numeración indoárabe, llamada deposición, con base decimal. Inició, desde antes de ser proclamado emir, una biblioteca que llegó a ser numerosísima, para lo cual encargó a personas de alta cualificación que le trajeran de Oriente los ejemplares más interesantes y de mayor aportación al saber, comenzando de esta forma una buena colección de libros. Atrajo a Córdoba a los más ilustres sabios de su época y cultivó personalmente la poesía. Su brillante corte estuvo dominada por las figuras del músico Ziryab, el alfaquí Yahya, un religioso intolerante y ambicioso, la concubina Tarub, mujer integrante y avariciosa que deseaba conseguir el trono para su hijo Abdalá, y el eunuco Nas, un español cristiano que abandonó su fe y su hombría para medrar en la administración emiral. Abderramán II engrandeció y colmó de riquezas a la ciudad de Córdoba, superando a los emires anteriores en el esplendor de su corte. Para poder mantener el lujoso tren de vida de su corte y reprimir el descontento provocado por el régimen despótico, el emir mantuvo la política militarista de su padre, aumentando el número de cuerpos armados extranjeros, leales tan solo a su persona, que no se mezclaban con la población. Asimismo, se llevó a cabo una hábil labor de construcción de fortalezas, ribat, que darían origen a poblaciones como Calatrava, Calat al-Ribat. Casi cada año tuvieron lugar acefias contra los cristianos e incluso, en algunos, llegaron a desencadenarse 3. La mayoría se dirigió contra Álava y especialmente Galicia, que era la región del Reino de Asturias más vulnerable. Pese a ello, no faltaron tampoco los ataques contra Osona en Vich, Barcelona, Gerona e incluso Narbona, en las expediciones de los años 828 al 50. En mayo de 843, Musa ibn Musa, jefe de la familia de los Banu Qasi, encabezó una insurrección en su contra, siendo ayudado en la misma por García y Iñiguez, rey de Pamplona, con el que estaba emparentado. Aplastada la sublevación, atacó las tierras de Pamplona, venciendo a García, Iñiguez y Musa.
El 11 de noviembre del 844 preparó un contingente para enfrentarse a los vikingos que conquistaron y saquearon Sevilla un mes antes. La batalla campal tuvo lugar en los terrenos de Tablada con resultado catastrófico para los invasores, que sufrieron 1000 bajas. Otros 400 fueron hechos prisioneros, como ya hemos dicho, y ejecutados, y unos 30 naves fueron destruidas, siendo los rehenes liberados. Con el tiempo, el reducido número de supervivientes se convirtió al islamismo, instalándose como granjeros en la zona de Coria del Río, Carmona y Morón de la Frontera. Se dieron nuevas incursiones normandas en los años 859, 966 y 971, siendo este último frustrado y la flota vikinga totalmente aniquilada. La cuestión mozárabe durante el Emirato de Córdoba. Los cristianos de las zonas conquistadas se convirtieron en dimíes o protegidos, término que engloba a judíos y cristianos, los cuales, de acuerdo con el Corán, son considerados gente del libro y por basar su fe en la Torá o la Biblia, escritos considerados igualmente sagrados por el Islam, que merecen protección y respeto por parte de los musulmanes, a diferencia de otros pueblos paganos. Estos dimíes estaban sujetos a una serie de leyes que les obligaba a pagar un impuesto especial, la yizía, y se les permitía practicar su fe siempre que no hicieran apología o dañaran al Islam en modo alguno. De este modo, los insultos a la fe islámica se consideraban blasfemias y estaban penados con la muerte. También se considera, y se sigue considerando, blasfemia la apostasía de la fe islámica. Esto incluía a los hijos de matrimonios mixtos que, según la ley islámica, se consideran automáticamente musulmanes. Muchos cristianos mozárabes veían con preocupación cómo la población se iba islamizando progresivamente debido a la presión ejercida por estas medidas. Algunos religiosos cristianos veían con buenos ojos la tolerancia musulmana, notablemente Recaredo, el obispo de Córdoba, el cual se puso del lado de las autoridades musulmanas considerando a los mártires fanáticos y a instancia del califa convocó un concilio en Córdoba en el 852, en el que se desautorizó la búsqueda voluntaria del martirio. Sin embargo, muchos cristianos creían que algo se debía hacer al respecto de la pasividad de la Iglesia y el martirio era una forma de llamar la atención y servir de ejemplo al resto de los fieles. Sin embargo, con el tiempo, esta laxitud fue desapareciendo paulatinamente entre brotes de intolerancia que no suponían la tónica general y se desarrolló ampliamente la legislación de normas denigrantes contra los cristianos. Ropajes distintivos, prohibición de tener nombres árabes, prohibición de montar a caballo, prohibición de detengar cargos públicos, obligación de tratar a los musulmanes como superiores, prohibición de tomar a un musulmán a su servicio, etc. Las ejecuciones están recogidas en una única fuente escrita por San Eulogio, que fue uno de los últimos ejecutados en morir. En Oviedo se conservó un manuscrito de su Documentum Martiriale, 3 libros del Memoriales Actorum y del Liber Apologetus Maritimum, que son los únicos escritos conservados de este santo, cuyos restos fueron trasladados a la capital asturiana en el 884. El problema mozárabe estalló nuevamente, cuando en el curso de una conversación un presbítero cordobés, llamado Perfecto, declaró que Mahoma era un falso profeta. Perfecto fue llevado a la presencia del Cadi, condenado a muerte, y decapitado el 18 de abril de 850 ante una turba enfervorizada. El cruento acontecimiento, aunque tenía varios precedentes, produjo en esta ocasión toda una reacción en cadena en el hastiado pueblo mozárabe. El célebre episodio de los mártires de Córdoba, en el que 48 destacados cristianos desafiaron deliberadamente las leyes contra la blasfemia, la apostasía y el proselitismo cristiano, sabiendo que le esperaba la muerte. A pesar de ello, las presiones y la cruel persecución en este periodo provocaron numerosas conversiones al Islam. El Concilio de Toledo, del 852, prohibió a los cristianos la búsqueda del martirio. El emir mandó a los jefes del movimiento en un intento de descargarse de responsabilidades. Tras el fracaso de la política regresiva, el emir Muhammad I buscó una política conciliadora y liberó a todos los detenidos. A pesar de ello, los mozárabes siguieron manteniendo su actitud de desafío al Islam. Muhammad ordenó ejecutar a los blasfemos y destruyó el monasterio de Tábanos, refugio y campo de los provocadores. Decidido a terminar con el movimiento, ejecutó a Eulogio.
Con su muerte finaliza la exaltación mística, lo que produjo gran daño por la convivencia de cristianos y musulmanes, pues la actitud de los alfaquíes se endureció, y a partir de ahora los funcionarios cristianos del emir deberían convertirse al Islam o abandonar sus cargos. Por último, los mozárabes, que huyeron de Córdoba y buscan refugio en los reinos del norte, llevarán a esto su cultura visigoda y su mentalidad antiislámica. Sean razones de tipo sociológico o político, o más bien el conjunto de ellas las que motivaron este movimiento de resistencia mozárabe, el hecho cierto es que, alentados por las exhortaciones del clérigo Eulogio y de su biógrafo, el segral Álvaro de Córdoba, con el monasterio de Tábanos como epicentro, que denunciaban las cada vez más numerosas deserciones que se venían produciendo entre la población mozárabe que abrazaba el Islam para obtener mayores ventajas económicas y sociales, o simplemente, deslumbrada por su superior cultura, se produjo en Córdoba una considerable ola de martirios a partir del año 850. Los cristianos se presentaban ante el gobernador o cadí y blasfemaban el nombre del profeta Muhammad, esperando así obtener el martirio. Muchos cristianos consiguieron, en efecto, el martirio, pero la mayoría fueron solo azotados o encerrados en prisión. El propio Al-Rahman intentó la vía conciliadora reuniendo en Córdoba un concilio, presidido por Recafredo, metropolitano de Sevilla. En este concilio se pusieron de manifiesto las dos tendencias de la mozarabía, la que rechazaba como un suicidio el martirio voluntario y la que lo animaba. Los partidarios de esta última alternativa fueron encarcelados, entre ellos el propio Eulogio, que moriría martirizado en Toledo en el 859. Con su muerte finalizó la exaltación mística, no sin grave daño para la convivencia de cristianos y musulmanes, pues tras este choque la actitud de los alfaquíes se endureció, y en adelante los funcionarios cristianos de la corte del emir fueron obligados a convertirse, como hemos dicho, al Islam. Por el lado cristiano, los mozárabes, que huyeron de Córdoba y buscaron refugio en los reinos y condados del norte, llevarán a esto su cultura visigoda y su mentalidad antiislámica, de la que son fiel reflejo las crónicas escritas en la corte de Alfonso III en los años finales del siglo. Hablemos de problemas fronterizos del Emirato de Córdoba. En consonancia con los objetivos de reforzamiento del sistema y la exaltación de su prestigio e imagen exterior, estaría el original inicio de una política exterior para al-Ándalus. Además, esta política cuenta con otros dos objetivos: el predominio comercial de la cuenca occidental del Mediterráneo y el mantenimiento de una primacía política, sin alternativas en la península. Los estados norteafricanos son los que los intereses del Emirato podían entrar en juego, y eran tres: el más occidental, el de los idrisíes del actual Marruecos, el principado jarijí de los rustumíes de Tajar, más al este, y el régimen de los agrabíes, antiguos gobernadores de Ifriquilla, parte de Argelia y Túnez. Fue el del Imanato Rustumí el que mantuvo una relación más estrecha con la España omeya, vinculándose comercial y políticamente, lo que se justifica por la enemistad con sus vecinos. El régimen omeya salió muy beneficiado, ya que los cereales de Tajar fluirían a los grandes cordobeses y muchos de sus hombres servirían como mercenarios o en puestos de responsabilidad en el Emirato. En el segundo polo de interés diplomático sería el Imperio Carolingio, cuya presencia en el norte de la península conllevaba tres efectos negativos: la directa amenaza contra su integridad territorial, la dificultad de asegurar el protectorado andalusí sobre territorios cristianos, incluidos en la órbita de la influencia emiral, el reino de Pamplona, y el mantenimiento de una expectativa de apoyo tanto para los núcleos cristianos e independientes del norte como para los propios súbditos andalusíes de religión cristiana, los mozárabes. La creación de la flota omeya y su equipamiento con el fuego griego quizá puede relacionarse con el intercambio de embajadores entre Bizancio y Córdoba. Ambos tienen en común al enemigo abasí. Bizancio intenta formar una gran coalición contra él, de la que formarían parte los carolingios y los omeyas de Al-Ándalus. Teófilo de Bizancio se ofrece para apoyar a Córdoba en la persecución de los andaluces implicados en el motín de Arrabal y que emigraron a Creta. El emir omeya rechazó la ayuda por considerar que era una empresa muy difícil. Aceptada por los abasíes, la independencia del Al-Ándalus, desaparecieron las razones que habían impulsado a los omeyas a destacar las diferencias de su reino respecto al califato de Bagdad.
Se atemperó el radicalismo malequí durante los años de Al-Rahman II y Muhammad I y se aceptaron los conocimientos científicos adquiridos por los musulmanes de Oriente, que estaban en contacto con los mundos griegos, hindú y chino. Con el tiempo, la organización del reino copió la abasí y de Oriente recibió al Andalus. Las modas literarias, musicales y culturales en tiempos de Al-Rahman II, que trató de emular a los califas de Bagdad.